Todo, las personas, la literatura, el estudio, era como un sueño multicolor, con cúpulas, con pórticos, por el cual cruzaban fulgurantes, veloces amazonas y animales inverosímiles. Todo fue un sueño que alimentaba mi imaginación y mis ansias de muchacho frágil y ardiente, consustanciado con la afirmación desdeñosa de Plinio, un sueño, hasta que enfermó a Adriana. Era la suya una enfermedad misteriosa cuyo diagnóstico escapaba a los físicos de Florencia. Los primeros días, para impetrar el favor del cielo en socorro de la niña, Clarice Strozzi mandó comprar una figura de cera a la vía di Servi, en el cual trabajaban los fabricantes de imágenes, una muñeca que, con su pelo rubio, pretendía reproducir los rasgos de Adriana, y la envió a la iglesia de la Anunciata, donde la suspendieron entre luminarias, consagrando la paciente a la Virgen. Pero Adriana no mejoró. De nada sirvieron los médicos ignorantes a quienes Henry Cornelius Agripa compara con los buitres que revoloteaban alrededor de la carroña y que, según él, trotaban melancólicamente de una botica de apoticario a la otra, inquiriendo si no había orinas para examinar. Probablemente el mal se vinculara con la peste que había asolado a Florencia 2 años antes, a la cual se mentaba como el castigo peor que la ciudad había sufrido desde el siglo XIV, y que resurgió poco más tarde, tremenda, recomendaban pociones inútiles y que asustados desaparecieron pronto. Adriana de la Rosa languidecía en su lecho de palacio, Adriana, más bella que nunca, en la habitación sombría que olía a drogas, encendidos los extraños ojos violetas, se había tornado tan exangüe y transparente que su cara recordaba el tono de ciertos camafeos imperiales con unas venas muy azules en las sienes. Sus manos yacían sobre las cobijas como muertas, había enflaquecido tanto que el topacio se le deslizaba del anular, presto a caer. Así la vi muchas veces durante 4 semanas. De noche, cuando nadie se enteraba de ello, yo me dirigía a su aposento de puntillas, metiéndome como con un cirio parpadeante por los pasillos solitarios. Cuidaba de ella una mujer de la casa, de Clarís, llamada Nencia, hembra madura ya, cuarentona, de caderas fuertes, cuyo tufo acre se mezclaba al me acogía con una sonrisa cómplice, me hacía una reverencia cortesana, abandonándome la silla donde cabeceaba junto al lecho y se apartaba hacia el fondo de la sala, en penumbra. Me acomodaba allí, estiraba los pies sobre un taburete y toda mi tarea consistía en velar a mi adorada, cuyo delirio, salpicado de palabras, a veces llevaba uno de mis libros para combatir la modorra y entonces la habitación se colmaba de encantamientos. Como Ariosto multiplicaba en su poema los nombres de los sitios de Italia que se prolongan desde los Alpes hasta Sicilia, los episodios cobraban para mí una alarmante realidad. Entrecerraba los ojos e invocaba a Merlín para que acudiera y con un filtro, con un ademán, salvara a Adriana. Otras veces Nencia se adelantaba a hablarme quedamente, como si brotara, con su rostro enérgico y un andar inesperadamente elástico para su volumen, de las vagas colgaduras que contribuían a la magia del lugar, pues damas prisioneras habían tejido en esos paños siglos atrás las figuras de otras damas como ellas, reservadas y tristes, que se marchitaban eternamente entre lebreles y árboles. Nencia era soltera, y ya entonces confieso que su proximidad me inquietaba un poco, porque de repente su mirar se inflamaba sobre la autoritaria nariz, y aunque extremaba las fórmulas de respeto, su presencia acechante se añadía a la perturbación que nacía del ámbito. Me hablaba de su niñez, por los Orsini rayaba en la extravagancia, se le llenaba la boca cuando aludía a uno de los nuestros, sentía enseguida, lo advertí, una admiración ciega por las viejas familias, por los títulos, por la gloria de los linajes, de tanto en tanto se atrevía a formular una pregunta y yo, adulado, deja de los parentescos y de las vidas, como si alzara ante sus ojos ávidos una punta del velo que cubría al orsiniano Sancta Sanctorum. También le partíamos para burlar al sueño sobre consejas de duendes y de milagrería. Le conté lo que en Plinio había leído acerca del hipocentauro que desde Egipto enviaron al emperador conservado en miel, y ella me refirió lo que sabía del monstruo que exhibieron en Roma y en el campo di Fiore, cerca del palacio Orsini, que tenía cuerpo de niña, cola y cabeza de gato,
Cuando la escuchaba, oteaba hacia los rincones temeroso de los espectros. Esta intimidad estimuló su audacia y una noche recuerdo que Nencia se había sentado a los pies de la cama y que yo estaba en mi ubicación habitual, alargado sobre el una conversación en la que yo a media voz le explicaba la posición de mi abuelo Franchiotto dentro de la corte de Clemente VII, exagerando quizá su crédito en la camarilla del pontífice. La mujer avanzó el busto redondo, extendió una mano y me tocó una pierna, como obedeciendo al interés que en ella despertaba el relato. Aquel contacto insólito, envuelto en un soplo de su olor recio, me produjo asco y cierta desazón difícil de clasificar, sensual sin duda, que no era desagradable, de modo que, sonrojado, volví a la lectura del Orlando Furioso. Me halagaba, por supuesto, observar la importancia que la solterona concedía en cuanto se relacionaba con los míos, pero me halagaba más comprender que, aún muy mozuelo y jorobado, yo había sido capaz de provocar, yo mismo, yo solo, yo por mis propios y miserables méritos, un interés especial en esa mujer hecha y derecha, con una sombra de gozo en el labio y unas carnes firmes sobre las cuales jugueteaba en el escote el oro de las velas. Más al punto, como arrepentida de su temeridad, Nencia se alejó hacia el fondo del cuarto, hacia el refugio verdinegro de los tapices, como si se fumara en un boscaje, y recobré la calma lentamente en la contemplación de la inspiradora de mis versos, que se desvanecía, fantasmal, bajo el desorden de las coberturas, tras la geométrica irrealidad cristalina que proyectaba con su tornasol el reflejo de los frascos. Luego, como en pasadas ocasiones, terminé acariciaba, o si en verdad me acarició, resbalando sus manos trémulas sobre mis piernas desiguales, como si rozara una reliquia, unas reliquias mundanas, guerreras, unos relicarios de una sangre que se veneraba en los palacios más nobles de Europa, ya que en toda gran palacio contábamos con aliados y parientes, y los cuarteles de nuestro escudo se entrelazaban con los de las casas principales en Italia y allende sus fronteras, y entonces hasta yo, por participar de la sangre de la osa, hasta yo que daba vuelta la cabeza, merecía que se me idolatrara secretamente y que se me tocara y acariciara con supersticioso temor y deleite, como si de mí emanara un fluido sacro, antiguo y triunfal, como nuestra raza obedecida. Pero esta vez en la duermevela, y lo repito, acaso soñando, creí discernir en la presión reverencial que se me dedicaba un elemento más, voluptuoso, lujurioso, algo que me iba dirigido individualmente y que se desprendía y desplazaba de aquella atmósfera de admiración general hacia sectores míos, algo que nadie podía compartir. Insisto en que quizás se tratara de una alucinación elaborada por mi íntima y dolorosa lascivia en permanente acecho, siempre pronto a inventar propicias imágenes, si bien cuando retorné como un espectro a mis habitaciones, llevé conmigo entre repugnante actitud. Entretanto, Adriana parecía mejorar despacio, como si su adolescencia fuera triunfando del mal. Muy débil, sujeta aún a interminables desvaríos cada vez más espaciados, me reconoció y me agradeció mi solicitud. La mujer se borró entonces, como si no existiera, confundiéndose lo mismo que en los primeros días con los pliegues neblinosos de los tapices, pero yo, tal era la debilidad de Adriana, no arriesgaba a prolongar la charla con la pequeña, de modo que un oscuro silencio solía pesar sobre nosotros. Me entretenía meditando en mi pasado injusto y en mis perspectivas futuras. Nadie me vedaba imaginar, y en mis fantasías el destino de Adriana y el mío se anudaban, porque yo prodigiosamente ya no era jorobado, así que retornábamos a Bomarzo juntos, a reinar al lado de mi abuela. Otras quimeras, la de un porvenir heroico, digno de las hazañas de los Orsini, la de enlazadas victorias literarias, la de la aventurosa amistad del negro Abul compartida con Adriana, la de la privilegiada inmortalidad que me prometía el horóscopo de Sandro Benedetto, flotaban alrededor aleteantes, reverberantes, como el mundo de los Orlandos, y la verdad es que si yo volvía noche a noche a acurrucarme a la vera de mi pobre amada, lo hacía no sólo para vigilar su sueño intranquilo, sino para gozar en su aposento callado de una vida ficticia y gloriosa, recreada sin cesar. Hacíalo también porque el alivio que allí experimentaba, trenzando con utópicas ilusiones que lograban la consistencia de una realidad feliz, se sumaba a la turbadora emoción que me causaba la presencia mi madre,
pero que me desasosegaba con sensaciones equívocas y que yo vislumbraba más allá de los candelabros como algo denso y escudriñante. Un día, al alba, nuestra soledad se rompió, abrióse la puerta del cuarto y Beppo entró por ella, fija en la cara la sonrisa de siempre. Me dijo que había estado en mi habitación suponiendo que yo lo había llamado y que al no encontrarme a horas tan altas, agitado, habría salido a buscarme por los salones. La evidencia del pretexto me irritó. Me irritó que me hubiera descubierto allí, y seguramente hubiera perdido los estribos y lo hubiera castigado como en Arezzo cuando me propuso que compartiera su cámara y su ramera, de no mediar la proximidad de Nancy y de Adriana. Me limité pues a ordenarle que se retirara, dominando apenas mi cólera, y mientras le hablaba velozmente observé con qué velocidad sus ojos andaban. Esta contenía, desde mi figura, cuya jiba abrumó más aún mis espaldas, hasta la figura yacente del lecho, que a su vez lo envolvió en la claridad afectuosa de su mirada, y hasta la tercera figura que, asomada en la media luz de su ángulo, lo saludaba con una corta inclinación y respondía a su sonrisa eterna con otra sonrisa cordial. Aquella intromisión efímera quebró el encanto. Desde entonces se me antojó que la atmósfera había cambiado, como si en ella se hubiera introducido un tóxico impalpable. La noche siguiente Nencia dejó su aislamiento para preguntarme si Beppo estaba a mi servicio hacía mucho tiempo y para inquirir con enojosa indiscreción sobre su familia. Barrunté que tendría noticias de la leyenda de su origen. El propio Beppo habría difundido sin duda en la cuadra de los pajes para aumentar su crédito. Le contesté bruscamente, zanjando la cuestión con una mueca despectiva, sin darme cuenta de que así confirmaba los rumores, pero comprendí que no había conseguido vencerla, y a medida que la semana fue andando, una sospecha cruel, la de que Beppo, tal vez de mañana, cuando yo asistía con los Medici a las clases del Messer Valeriano, era muy capaz de visitar a escondidas el aposento de Adriana Dolarosa. Creció en mi ánimo, sin que nada firme contribuyera a alimentarla. Creció como una intuición, como aviso sutil de peligro. Interrogué a Ignacio y a Abul al respecto con sus subterfugios, pues me parecía desdoroso revelarles una duda tan agraviante, pero no supieron aclararme nada. Interrogué también a Nencia, quien no me entendió o simuló no entenderme, ya que yo presentaba mi demanda sibilina con tales vueltas y excusas que era muy posible que no se me entendiera. Con Clarice y Catalina era inútil hablar, por medio por miedo del contagio de esa desconocida fiebre, jamás penetraban en la parte del palacio donde Adriana padecía entre la impotencia enfática de los médicos. Lo incuestionable es que el encanto se había quebrado, y que aunque continué acudiendo al lugar de mi desazón y en 2 ocasiones llegué a él antes del mediodía, escapándome con una evasiva de la clase, nada pude averiguar, y de no haber sido yo tan celoso y desconfiado, quizás hubiera olvidado el incidente y las consecuencias que maliciaba mi aprensión. Por esa época intensificó mi alarma la pérdida del topacio de mi amiga. Noté que no estaba en su anular. Una noche, no bien me instalé y con alterada voz le indiqué a su acompañante. Era imposible consultar a Adriana, postrada en un semisopor, de suerte que la mujer y yo nos pusimos a rastrearlo por el suelo y las cobijas, alzando el candelabro cuyo resplandor molestaba tanto a Adriana que ella me rogó que lo alejase. Nencia me prometió a la enferma y que estaba segura de hallarlo, pero el anillo, el mágico anillo que constituía para Adriana una defensa semejante a la de una armadura hechizada, no apareció entre las 4 paredes. Para que se valore la intensidad de la agitación que me causó el extravío de la sortija, debo insistir en los rasgos supersticiosos de mi espíritu que yo compartía, por otra parte, con los hombres más cultos del Tiara. Poco después, vivió rodeado de ocultistas y de ficción agorera de Boccaccio, quien 2 centurias atrás creía a pie juntillas en el presagio por los sueños, y que Eneas había visitado el infierno realmente. Las sapientes damas que conversaban en latín, los señores famosos que gobernaban los estados, daban por verdadera la sustancia de los duendes y la posibilidad de escudriñar en lo pasado y en el porvenir. Obraban como los dictadores contemporáneos nuestros. Hitler es un ejemplo célebre, los cuales, a semejanza de los remotos monarcas de Egipto, de Caldea, de Grecia y de Roma, víctimas a la lengua de la sacerdotisa inspirada por los arcanos vapores, no dieron paso sin consultar a los signos en las estrellas, en los naipes o en el dibujo de las manos.